Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a resolver un problema relacionado con la ley de Coulomb que hemos trabajado en la clase de teoría. Si recordáis, en esa clase de teoría vimos que si yo tenía dos cargas puntuales, por ejemplo Q1 y otra Q2, tales que quería calcular cuál era la fuerza de atracción o repulsión que había entre ellas, yo elegía un sistema de coordenadas como ese. A este vector le decía que era el vector de posición de la carga 1, a este vector decía que era el vector de posición de la carga 2, y representábamos la fuerza que ejercían una sobre otra por la ley de Coulomb, una constante que valía 9 por 10 a la 9 en unidades del sistema internacional, el producto de las cargas e inversamente proporcional, decíamos, al cuadrado de la distancia. ¿Sí? Voy a ponerlo de esta manera, ¿no? De momento aquí he puesto vector, de momento esto es solo el número, ¿no? Fue el producto de las cargas inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Claro, la distancia sería esta de aquí, ¿sí? La distancia que hay entre las dos. Al vector además le tengo que dar una dirección. Decíamos que la fuerza eléctrica siempre es en la dirección de las dos cargas. Es decir, que en la dirección de las fuerzas, en la dirección de las dos cargas, en esta dirección que une a las dos, que pinto ahí en rojo, tendré que definir un vector unitario que vaya de una carga a la otra. ¿Sí? Esa sería la expresión, ¿de acuerdo? De esa manera me aseguro que la fuerza va en la dirección de las dos cargas. Esto es un vector unitario, no modifica el valor de todo el vector en global, la magnitud, y la magnitud, por tanto, viene dado por esto de aquí, que cumple lo que sabemos, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, proporcional al producto de las cargas. Para encontrar este vector unitario, que va de la carga 1 a la carga 2, lo que hacemos normalmente es obtenerlo a partir de los vectores R1 y R2 que hemos definido antes, ya que el vector que va de la carga 1 a la carga 2, voy a ponerlo aquí si queréis así un poquito más grande, este vector, que podemos llamar el R12, por la regla del paralelogramo no es más que restar los dos anteriores, R2 menos R1. Luego, para conseguir un vector unitario, solo tengo que coger este vector, que ya tengo aquí determinado, resta de otros dos, y dividirlo por su propio módulo. ¿No? Y ese sería el vector unitario que aparece ahí arriba. Por otro lado, ¿cuánto vale esta distancia D? Fijaros que la distancia D no es ni más ni menos que el módulo del propio vector este. Esa era la distancia. Es decir, no es más ni menos que este propio módulo. R2 menos R1. Juntando, por tanto, la expresión más habitual de la ley de Coulomb con el cálculo de ese vector unitario y de esta distancia D, vemos que podemos expresar entonces la fuerza que ejercen esas dos cargas entre sí, como ahora distancia al cuadrado será este módulo que hemos puesto aquí, al cuadrado. No lo pongo todavía, ¿por qué? Porque tengo que multiplicarlo por el vector unitario, que veis que lleva el mismo numerito, la distancia entre las dos, otra vez. Luego ahora tengo aquí al cubo, multiplicado por el numerador que me queda ahí, R2 menos R1. ¿Sí? Luego, aunque normalmente no sabemos la expresión un poco mejor así, es más cómodo en los problemas muchas veces ponerlo de esta otra manera. Poner en el denominador la distancia entre las dos cargas como el módulo del vector que va de una a otra al cubo, multiplicado por el propio vector. De esta manera tenemos un equivalente. Bueno, pues vamos a proceder en este problema con una estructura, con un problema, digamos, para aplicar esto, ¿sí? Vamos entonces a plantear un problema. Imaginaros que tenemos tres cargas eléctricas situadas en los puntos A, B y C, cuyos valores son 1,5, menos 0,5 y 0,2 milicoulombios. Mili, recuerdo que es 10 a la menos 3. Nos dice que estas dos cargas distan 1,2 metros y estas distan 0,5 metros. Y nos pregunta cuál es la fuerza que sufre la carga colocada en el punto C. Bien, como sabemos, al tratarse las cargas A y C de cargas del mismo signo, la fuerza es de repulsión. Luego la fuerza que ejerce A sobre C necesariamente va a ir en esta dirección. Es en esa dirección y en sentido de repulsión. Por otro lado, las cargas B y C son de signo contrario y por tanto deben ser cargas que funcionan necesariamente de atracción. Es una fuerza de atracción entre ellas.
Por tanto, esa fuerza que sufre la carga C debe ir hacia arriba. Un poco cualitativamente, uno podría ver que esta carga, la B y la C, están a menos de la mitad de la que están A y C. O sea que por ese sentido, esta fuerza parecería mayor, ya que están más cerca. Por otro lado, sin embargo, es verdad que la carga A, 1,5 milicoulombios, es el triple de la carga B. Luego quizá ya la respuesta no es tan evidente, qué fuerza es mayor de las dos. Pero bueno, como la distancia importa porque va al cuadrado, mientras que la distancia, el valor de las cargas, perdón, va como el producto, pues bueno, quizá uno podría intuir que el resultado probablemente es que esta fuerza que sufre la carga C debido a la B sea mayor que la otra. El resultado sería algo así. Bueno, uno puede ver cualitativamente que efectivamente eso sería lo que va a ocurrir, pero si no, no pasa absolutamente nada. Simplemente lo que decimos es que esas dos fuerzas y no pintamos, digamos, un tamaño relativo entre ellos. Ahora precisamente lo que vamos a hacer es calcularlas, ¿no? Si esa es la fuerza entonces que sufre, que B ejerce sobre C, esta de aquí abajo sería la fuerza que A ejerce sobre C, la fuerza total, regla del paralelogramo, sería este vector que tenemos aquí. Esta sería la fuerza total que sufre C, que es la que queremos calcular. Bueno, pues para calcular cada una de ellas, podemos hacerlo por separado, podemos hacerlo directamente, vamos a hacerlo más bien por separado para que os resulte más sencillo. Utilizamos la ley de Coulomb que acabamos de expresar. Para ello, tenemos, por ejemplo, que la fuerza que ejerce la carga A sobre la C es la constante, el producto de las dos cargas, la distancia entre ellas al cuadrado, multiplicado luego por el vector, como hemos visto antes. Bueno, como ya tengo que poner vectores, necesito elegir un origen de coordenadas en este problema, ¿sí? Bueno, lo más habitual en una situación como esta sería quizá poner el origen de coordenadas en este punto A. ¿Por qué pongo el origen de coordenadas en ese punto A? Fijaros, primero, porque de esa manera el propio carga A ya está en el origen, y eso ya es una ventaja, ese vector es muy sencillo. Por otro lado, así la carga C está a lo largo del propio eje X, también va a ser sencillo de expresar. Bueno, la B es verdad que ya es un poquito más compleja, pero al final no hay ninguna solución mejor que esta, ¿no? Podría haber dado igual elegirlo en B, elegirlo en C, elegirlo en un punto intermedio, pero probablemente esta es la situación más sencilla. Entonces, bueno, aquí lo que tengo que poner al final, como hemos visto antes, es el módulo del vector que va a C menos el que va a al cubo, es decir, al cubo, mejor dicho, su módulo al cubo, multiplicado por ese vector que va de una a otra. Lo único que necesito es calcular estos vectores. Fijaros que es relativamente sencillo. El vector RA sería el vector que va desde el origen hasta la propia carga A, que como está en el propio origen, ese vector vale 0. El vector que parte del origen y llega hasta C, fijaros que sería un vector como este, ese sería el vector RC, pues fijaros que es un vector que va en la dirección del eje X, luego únicamente tiene componente Y, y su módulo es 1,2 metros, luego simplemente el 1,2i. Bueno, entonces el vector RC menos RA no es más que la resta de los dos, que como uno es 0, pues es este mismo. Y su módulo no es más que el módulo de este vector, que como solo tiene componente es 1,2, serían metros, si queremos poner las unidades, aunque en realidad no las estoy poniendo en ningún momento, ¿no? Las voy a dejar solo para el resultado final. Podría convenir ponerlas quizá en todo momento en el problema, ¿vale? Pero bueno, esto suele ser un poco tedioso y a veces se reserva hasta el final, ¿no? Bien, sustituyo ya entonces. La fuerza que ejerce la carga A sobre la carga C es K en unidades del sistema internacional 9 por 10 a la 9, ¿sí? Newtons, metro cuadrado, dividido coulombio cuadrado, ¿no? Bueno, si queréis vamos a ponerlo aquí como un ejemplo para ver que todo cuadra, ¿vale? Que sería lo ideal. Cuando uno ya tiene cierta confianza, pero conviene nuevamente ponerlo. El producto de las cargas, una es 1,5 por 10 a la menos 3 coulombios, la otra, esa sería la C, 0,2 por 10 elevado a menos 3 coulombios también. Luego, la distancia entre las dos al cubo, que hemos dicho que era 1,2 metros. Y por último, el vector RC menos RA, que era el vector 1,2 i
también metros. Bueno, pues si uno hace la cuenta, fijaros que las unidades son correctas. Este culombio al cuadrado se te va con este culombio, y este metro al cuadrado por este sería metro al cubo, entre este se te iría, ¿no? Y te quedaría solo newton como unidades. Si hacéis la cuenta y multiplicáis por la calculadora, esta fuerza sale 1,9 por 10 elevado a 3, y no se os olvide el vector que estaba aquí, y unidades newton. Luego esa sería la fuerza que, como vemos, efectivamente ya habíamos predicho, debía ser de repulsión en esta dirección. De forma equivalente podemos encontrar la fuerza que ejerce B sobre C. Para eso tenemos que exponer que la fuerza que ejerce B sobre C será igual a la propia constante K, la carga B, la carga C, el vector que va de B a C, que no es más que el módulo, es el vector RB menos RC, su módulo al cubo, multiplicado por ese vector RB menos RC, que es el que va de una a otra. El vector RC ya lo tenemos de antes, era el 1,2i. ¿Cuánto vale ahora el vector RB? Bueno, el vector RB, el único que hay que tener un poquito más de cuidado, es el vector que va desde nuestro origen de coordenadas hasta esa carga B, ¿sí? ¿Cuánto vale ese vector? Pues fijaros que este ya no está solo sobre el eje, tiene una proyección en la dirección X, voy a ponerlo aquí, tiene una componente en la dirección X, que es su proyección, que mide ¿cuánto? 1,2 metros. Pero tiene también una componente en J, porque también va hacia arriba, tiene una altura, ¿no? Digamos, dicho de esa manera. ¿Y cuánto vale esta componente, esta proyección? 0,5 metros. Luego es este vector de aquí, en metros. El 1,2i más 0,5j. Si calculamos, por tanto, cuánto vale el vector que necesitamos, RB menos RC, fijaros que RB menos RC en el fondo es restarle a este el 1,2i. Nos va a quedar únicamente el... perdón, se pone el final. Aquí me he liado yo un poquito, perdonad. Siempre se pone mejor el final, punto final C, punto inicial B, punto inicial C, punto inicial B, ¿no? Siempre es igual que aquí, era C menos A, pues ahora es C menos B, ¿vale? Me he dado cuenta aquí ahora al llegar aquí. C menos B, bien, pues el RC menos RB, fijaros que va a quedar menos 0,5j metros. Y es que efectivamente el vector que iba desde B hasta C era este de aquí. Era un vector que medía 0,5 y que iba hacia abajo, menos 0,5j. Lo podía haber puesto directamente, pero he preferido hacer el cálculo para que vierais que hay que aprender, digamos, hay que estar suelto en el manejo de los vectores. Pero veis, era este de aquí, debía salir menos 0,5j, por eso al llegar aquí me he dado cuenta que había cometido un errorcito. Eso está bien, si uno sabe lo que tiene que salir o intuye hacia dónde deben ir las cosas, detecta sus propios errores, ¿no? Vamos a aprovechar el error también para aprender. Bien, y entonces ahora ya pongo la expresión. La constante K, ahora no voy a poner las unidades, arriba el producto de las cargas, que ahora son la B menos 0,5 milicoulombios, no se me olvida el menos de la carga, la C 0,2 milicoulombios, dividido del módulo de este vector el módulo de este vector, que como veo aquí es 0,5 simplemente, mide 0,5 al cubo, multiplicado por el vector RC menos RA, que es menos 0,5j. Si echáis la cuenta, me está quedando aquí un poquito ajustado, esto sale 3,6 por 10 elevado a 3 j newtons. Nos queda otra vez en newtons y fijaros que sale positivo, porque este menos que estaba en esta carga, con el hecho de que este vector iba hacia abajo, me queda al final positivo, tal y como habíamos previsto, porque la fuerza que ejercía B sobre C debía ser de atracción hacia ella, debía salir hacia arriba. Luego nos ha salido positiva hacia arriba, como queríamos, igual que esta estaba correcta, positiva hacia la derecha.
La fuerza total, por tanto, que sufre la partícula o la carga C será la suma de estas dos que acabamos de hacer. Ojo, suma vectorial, las fuerzas hay que sumarlas como vectores. Si sumo esos dos vectores, es bastante sencillo, este es 1,2i, este es 3,6. Aquí me falta un por 10 a la 3, me parece. A ver, 1,2. Ah, no, perdona, es que está aquí abajo el resultado, ¿no? Perdona, era este, 1,9. 1,9 por 10 elevado a 3i más el 3,6 por 10 elevado a 3 j newtons. Ese sería finalmente, por tanto, el valor de esa fuerza que sufre la carga, que como veis tiene una componente en X positiva, una componente en Y positiva, como habíamos previsto, y que la de Y, la que va hacia arriba, es mayor, como habíamos pensado, ¿sí? Y ese sería el resultado. Es un problema muy sencillo, típico de primero o segundo bachillerato, simplemente de manejo de vectores. Hay que saber calcular vectores, restar, calcular un módulo. Es bastante simple. En un examen, fijaros, muchos alumnos que tienen problemas con los vectores, por lo menos podrían haber calculado el módulo de forma prácticamente inmediata, ¿vale? Si tú tienes que calcular el vector, sabes que es esto, es un poquito más difícil, pero si quieres calcular solo el módulo, la fuerza entre las dos, cargas A y C, pues me tienes que poner carga de A, carga de C, y si pensara en módulos diría, bueno, y la distancia entre las dos, ¿no? Y la distancia entre la A y la C es simplemente este 1,2 metros. Esto sería 1,2. Si quisiera calcular luego la fuerza entre B y C, pondría la carga de B por la carga de C, la distancia, voy a llamarle ahora así, prima, entre las dos al cuadrado, y la distancia entre las dos es 0,5. O sea que simplemente con esta parte de aquí, uno podría sacar los números, sacar los módulos de cada una de las fuerzas, y tener por lo menos una pequeña parte del problema resuelto. Si luego además, aunque sea de manera cualitativa, sabes decir que estaba para acá y estaba para arriba, pues bueno, ya por lo menos vamos avanzando un poco en la resolución correcta del problema. Por otro lado, si tienes estas dos fuerzas, ¿no? Si sabes que esta es la componente de la fuerza en esta dirección y esta es la componente de la fuerza en esta dirección, y sabes que el vector resultante era este de aquí, uno puede calcular el módulo de este vector, que era toda la fuerza que actúa sobre C, como la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado, ¿sí? Que cada una va a valer lo que teníamos aquí, 1,9, esta va a ser 1,9 por 10 a la 3 newtons, esta va a ser el 3,6 por 10 a la 3 newtons, y entonces uno podría calcular simplemente el módulo de la fuerza al cuadrado más la otra al cuadrado, ¿no? Y eso te daría un módulo que es correcto, el módulo del vector, ¿vale? En concreto, si queréis comprobarlo, esto sale con 4,1 por 10 a la 3 newtons, que es el módulo de la fuerza. Es lo mismo que saldría si en nuestro resultado final que tenemos aquí, ¿no? Calculamos el módulo de la fuerza, la raíz cuadrada de esas dos cosas al cuadrado. También si uno tiene las componentes puede calcular este ángulo, ¿sí? Ahí veis que la arcotangente de alfa es el cociente entre la parte esta de aquí, que era lo que valía 3,6, frente a la parte horizontal que valía 1,9. Si queréis las dos por 10 a la 3. Pero ya había simplificado, ¿no? Y te sale que el ángulo es 62 grados 10 minutos. Lo que os decía, es mayor de 45 grados, está inclinado más hacia arriba. O sea que lo ideal es trabajar con vectores, como hemos hecho en toda esta parte. El resultado que sale es el vector, que ese es el resultado mejor, la mejor forma de expresar el resultado, directamente con el vector. Pero bueno, si uno no es capaz de manejar vectores, al menos puede calcular los módulos de las dos componentes de ese vector, simplemente con la ley de Coulomb sin vectores, y luego calcular el valor del módulo de la fuerza total, como la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, y el ángulo utilizando trigonometría básica, ¿no? Digamos que esta sería una manera complementaria de resolver el problema, pero en el fondo la adecuada al nivel que queremos aquí trabajar, final de bachillerato, principio de universidad, es saber manejar esta parte de vectores. Bueno, espero que haya sido para vosotros de interés y de utilidad.